Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que honestamente me dejó con la boca abierta. Y creo que a ustedes también les va a sorprender bastante. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las noticias de farándula turca, específicamente en algo que explotó en redes sociales y en todos los medios el pasado 6 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, la noticia de Hande y Kerem. Ya saben, aquí en el canal amamos el chisme bueno, la información fresca y por supuesto, a nuestros amados actores turcos. Y créanme, esta noticia es jugosa, picante y llena de detalles que definitivamente van a querer escuchar. Así que prepárense un cafecito, un té, lo que sea, pónganse cómodos porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, por supuesto, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades, los chismes más candentes y por supuesto, los análisis más detallados sobre el mundo de las novelas y las celebridades turcas. Así que suscríbanse ahora. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante, la noticia de Hande y Kerem. Imagínense el 6 de agosto de 2025. Las redes sociales explotan. Periódicos digitales y medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de la noticia. Y es que la pareja favorita de todos había protagonizado un giro inesperado en su historia. Y cuando digo inesperado, créanme, lo es. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares del momento. Hande, conocida por su belleza, su carisma y sus papeles protagónicos en series como Love is in the Air, es una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y en el mundo. Kerem, por su parte, es un actor talentoso con una gran presencia escénica, y también con una sólida base de fanáticos gracias a su participación en series como la misma, Love is in the Air y muchas otras producciones. La historia de Hande y Kerem es de esas que parecen sacadas de una novela. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaban a una pareja enamorada. Y como suele suceder, la química traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular y finalmente, la pareja confirmó su relación para el deleite de sus seguidores. Durante meses, fueron la pareja perfecta. Fotos, publicaciones en redes sociales, apariciones públicas. Todo era miel sobre hojuelas. Los fans soñaban con su boda, con hijos, con una vida juntos. Y sí, las noticias hablaban de una relación seria y estable. Incluso algunos medios ya especulaban sobre el futuro de ambos, mencionando posibles proyectos en conjunto, desde una nueva serie hasta colaboraciones en campañas publicitarias. La imagen de Hande y Kerem, juntos, se convirtió en un símbolo de éxito y amor para muchos. Pero como en toda buena historia, siempre hay giros inesperados. Y el 6 de agosto de 2025 llegó ese giro. La noticia que saltó a la palestra ese día fue su separación. Sí, así como lo escuchan. Después de meses de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto en las redes sociales. Miles de fans expresaron su tristeza, su sorpresa y por supuesto comenzaron a surgir todo tipo de teorías. El hashtag #HandeBeKeremBiti se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los foros de fans, las páginas dedicadas a la pareja y las cuentas de noticias de farándula se inundaron de mensajes de incredulidad, decepción y especulaciones. La noticia no solo impactó a los seguidores de la pareja, sino también a la industria del entretenimiento turca, que veía en Hande y Kerem un valor seguro en cuanto a popularidad y rentabilidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? ¿Hubo una tercera persona involucrada? ¿Discusiones, incompatibilidad, diferentes objetivos en la vida? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de información sobre las celebridades, comenzaron a investigar. Periodistas especializados en farándula intentaban contactar a las fuentes cercanas a la pareja. Se filtraron rumores, se publicaron supuestos testimonios y se intentó armar el rompecabezas de lo que realmente había sucedido.
Los paparazzi, como es costumbre, intensificaron su trabajo, persiguiendo a Andy y Kerem en cada salida, buscando una señal, una reacción, cualquier indicio que revelara la verdad. Los medios publicaron fotos de Andy notablemente afectada, con el semblante serio, y de Kerem, manteniendo la compostura en eventos públicos, pero dejando entrever cierta tristeza en su mirada. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no hay una versión oficial y definitiva de los motivos que llevaron a Andy y Kerem a separarse. Sin embargo, se especuló mucho con diferentes versiones. Una de las más recurrentes hablaba de diferencias en sus planes de vida. Al parecer, Kerem, con una carrera internacional en auge, tenía una visión diferente del futuro que Andy, quien podría estar más enfocada en proyectos en Turquía y en el cuidado de su familia. Kerem, después del éxito de Love is in the Air, había recibido ofertas para participar en producciones en Estados Unidos y Europa. Su ambición profesional lo llevaba a querer explorar nuevas oportunidades, a expandir sus horizontes. Andy, por otro lado, aunque también tenía proyectos internacionales en mente, priorizaba su carrera en Turquía y el estar cerca de su familia, que siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. También se habló de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público y de los constantes rumores que, según algunos, habrían desgastado la relación. La constante atención de los medios, la invasión de la privacidad, los comentarios malintencionados en redes sociales, todo esto pudo haber afectado la estabilidad de la pareja. La presión de ser constantemente observados y juzgados, de tener que mantener una imagen perfecta ante el público, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Otra de las teorías, aunque menos fuerte, fue la posibilidad de un desgaste en la relación. Después de todo, las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden enfrentar crisis y desafíos. El tiempo, la rutina, las diferentes expectativas pueden afectar la dinámica de la pareja. La convivencia, la comunicación, la falta de espacio personal son factores que con el tiempo pueden generar tensiones y desencadenar una ruptura. Lo que sí es cierto es que a pesar de la tristeza que generó la noticia en sus fans, tanto Andy como Kerem demostraron profesionalismo y respeto mutuo. Ambos emitieron comunicados breves y concisos, pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Ambos dejaron claro que la decisión de separarse fue tomada de mutuo acuerdo y que mantendrían una relación cordial y respetuosa. Ambos evitaron declaraciones incendiarias, acusaciones o reproches. En sus pocas apariciones públicas mostraron una actitud serena y madura, demostrando que, a pesar del dolor, la ruptura se había dado en buenos términos. Ambos también decidieron enfocarse en sus respectivas carreras, dejando claro que el trabajo sería su principal prioridad en ese momento. Andy, como siempre, siguió siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su trabajo y su carisma le aseguraron el cariño del público y la continuidad de su éxito. Inmediatamente después de la noticia, Andy se sumergió en un nuevo proyecto, una serie dramática que prometía mostrar una faceta diferente de la actriz, con un papel más complejo y desafiante. El público, ávido de verla, recibió la noticia con entusiasmo, demostrando que el cariño por la actriz seguía intacto. Kerem, por su parte, continuó con su proyección internacional, participando en proyectos tanto en Turquía como en otros países. Las ofertas de trabajo no disminuyeron, y Kerem se mantuvo activo, viajando entre Turquía y diferentes locaciones internacionales. Su imagen, al igual que la de Andy, siguió siendo muy solicitada para campañas publicitarias, demostrando que el éxito de la pareja no había afectado su individualidad. Y así la noticia de su separación, aunque impactante, se convirtió en un recuerdo, en un capítulo más en la vida de estas dos estrellas. Un capítulo que nos enseña que a veces las historias de amor, incluso las que parecen perfectas, pueden tener finales inesperados. Lo importante, amigos, es que tanto Andy como Kerem siguen brillando con luz propia, construyendo sus carreras y demostrando que, aunque el amor a veces se acaba, la vida continúa. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Por qué nos impactan tanto estas noticias de separaciones de celebridades? Quizás porque de alguna manera nos reflejamos en ellas. Vemos en estas historias, en sus amores y desamores, nuestras propias experiencias, nuestros sueños y nuestras frustraciones. También porque los admiramos. Andy y Kerem son ídolos, ejemplos a seguir para muchos. Y verlos separados nos recuerda que incluso las personas que admiramos, que parecen tenerlo todo, también enfrentan desafíos y complicaciones en sus vidas. Nos humaniza a las celebridades, nos permite empatizar con sus problemas, sus tristezas y sus alegrías.
Las relaciones sentimentales de los famosos siempre han sido objeto de gran interés para el público. Sus amores, sus desamores, sus bodas y separaciones son temas recurrentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esto se debe en parte a que las celebridades, al ser figuras públicas, están expuestas a un escrutinio constante. Sus vidas privadas se convierten en un tema de dominio público, y sus relaciones sentimentales son analizadas y comentadas por millones de personas. Pero como dije antes, lo importante es que a pesar de todo, ambos han sabido levantarse y seguir adelante. Han demostrado resiliencia, fortaleza y profesionalismo. Han sabido gestionar la tristeza y el dolor, y han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. La separación de Ande y Kerem, aunque dolorosa para muchos, también ha sido un ejemplo de madurez y respeto mutuo. Ambos han demostrado que a pesar de los desafíos, es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. En los meses siguientes a la separación, tanto Ande como Kerem fueron cuidadosos en sus apariciones públicas y en sus declaraciones. Evitaron dar detalles sobre los motivos de la ruptura, y se enfocaron en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Ambos demostraron que aunque el amor se haya acabado, la vida continúa y que es posible seguir adelante y ser feliz. La prensa, por su parte, respetó la decisión de la pareja de no hablar públicamente sobre los detalles de su separación. Aunque se siguieron publicando noticias y rumores sobre sus vidas, los medios de comunicación optaron por no invadir su privacidad y por mantener una actitud respetuosa. Así que, en resumen, la noticia del 6 de agosto de 2025 sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda un shock para todos. Aunque los motivos exactos nunca fueron revelados por ellos mismos, las especulaciones no faltaron. Lo que sí queda claro es que ambos han sabido mantener la calma, continuar con sus carreras y seguir siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Su separación, aunque dolorosa, es un testimonio de madurez, resiliencia y profesionalismo. Nos recuerda que incluso las estrellas enfrentan desafíos y que la vida continúa, incluso después de un final inesperado. Su historia, como la de muchos otros famosos, nos enseña que el amor, la fama y el éxito no siempre van de la mano, y que la vida está llena de giros inesperados. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de la farándula turca. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir con ustedes sobre estos temas. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Siempre tenemos noticias frescas, chismes jugosos y mucho más. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.